antes de esto, en el año 2000, hubo lo de la ley de víctimas del terrorismo, que se aprobó y yo sí que hice un escrito para solicitar, para decirlo, que nosotros entendíamos que éramos víctimas del terrorismo, pero hubo una resolución en la que nos dijeron que lo nuestro no era víctimas del terrorismo porque no había un nexo causal entre lo que había sucedido, o porque lo que le había sucedido a mi padre no había sido por una banda terrorista. Pero sí que me daba rabia que no se reconociese, que parece que lo teníamos que esconder, lo que había sucedido. No tengo por qué esconder lo que pasó. Nunca lo quise hacer, porque yo en eso... Lo que pasa que, bueno, es verdad que las circunstancias a veces mandan y, como hemos dicho antes, no es lo mismo contar esta historia en el País Vasco, en Festona, o en Azpeitia, o en esta zona, que contarla en Valladolid. O sea, yo nunca hablo de mi padre a nadie, yo creo que ni con mi hermano hablábamos. Yo, él sí, pero yo era más... Yo lo que quería es que se reconociese. No dábamos mucho valor a que se llegase, por ejemplo, a un acto institucional. Entonces, pues ahora el poder ya decir abiertamente, mi padre no hizo nada, mi padre vivía allí, era funcionario, era no sé qué, no tenía nada que ver, y fíjate, me mató la Guardia Civil por equivocación, pero ahora lo sé y además tengo una resolución que lo dice, ¿vale? Que es que no tenía nada que ver. Entonces, el descansar, y que descansen todos en paz, ¿entiendes?